Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos sobre un tema creo que recurrente en Cataluña. En España no se habla tanto, ya que se hablan más de otras cosas siempre relacionadas con Pedro Sánchez o bueno, cosas de política nacional, pero creo que en España no se ha hablado tanto de Alianza Catalana y de lo que supone para la política en Cataluña, ¿no? Y creo que en Cataluña, pese a que se han hecho más análisis, no veo tampoco de manera general que se habla mucho de Alianza Catalana, probablemente porque a medios como TV3 no les interese, ¿no? Tampoco, que esa es otra, viendo además cómo está pues la televisión pública a día de hoy, ¿no? Que ese es otro tema a tratar que no me centraré hoy, pero bueno, sinceramente pues creo que es un tema importante para entender hacia dónde, bueno, primero qué es Alianza Catalana, cómo se originó, después cómo está visto a día de hoy y hasta dónde puede llegar, ¿no? Cuál es su techo electoral, si tiene, y básicamente hasta dónde puede llegar. Y sí, este es un vídeo pues centrado en Cataluña. Es cierto que he hecho vídeos en general de política internacional, pero ya os dije en mi vídeo de presentación que también hablaría de temas importantes de aquí, de tanto de Cataluña como de España, así que este caso lo considero apropiado. Y bien, Alianza Catalana, antes de hablar del propio partido en sí, hemos de hablar de su líder y actual presidenta, Sílvia Orriols, ¿no? Sílvia Orriols, que se metió en política en Ripoll, ¿no? Antes de crear Alianza Catalana en las elecciones, si no recuerdo mal, municipales del año 2019, donde se presentó en Ripoll con el Front Nacional de Cataluña, otro partido político de ideología parecida a Alianza Catalana, ubicado pues obviamente entre la derecha y extrema derecha, ¿no? Y que bueno, con independentista, muy anti España, ¿no? Como Alianza Catalana en muchas cosas, y pues bueno, era el partido, podemos decir, de este aspecto más hacia la ultraderecha que había, ¿no? En Cataluña, pues en ese momento, pese a que muy poca gente lo conocía, ¿no? Entonces, pues Urriol se presentó por esta formación, obtuvo pues su acta de concejal ahí en Ripoll, y pues el Front Nacional disponía de representación en Ripoll gracias al acta que consiguió Sílvia Orriols, ¿no? ¿Qué pasó? Que bueno, debido a discrepancias internas en la formación, según dicen algunos, porque bueno, Urriols discrepaba, ¿no?, sobre el posicionamiento del Front Nacional con lo que pasó los atentados de Ripoll, ¿no?, y sobre su política migratoria, digamos, pues Urriols abandonó finalmente el partido, ya digo, por discrepancias internas relacionado todo con lo que pasó en Ripoll con los atentados de 2017, y pues formó con el paso del tiempo su propio partido político. Ella continuó como concejal en el ayuntamiento de Ripoll, por tanto el Front Nacional perdió su representación en Ripoll, ¿no? Y ella pues estuvo desde el año 2020, si no recuerdo mal, que creo que dejó el partido, hasta 2023, preparándose para volver a concurrir a las elecciones municipales, ¿no? Pero esta vez bajo una nueva marca que sería Alianza Catalana, ¿no? Alianza Catalana, que se creó primero como plataforma en Ripoll, donde pues Urriol se presentó finalmente el año 2023, ganando las elecciones ahí, y al final, como ningún partido de la oposición pudo construir una mayoría alternativa para desbancarla del poder, pues consiguió gobernar, ¿no? Y ahora mismo pues es la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, y gobierna, aunque le querían hacer una moción de confianza y un gobierno alternativo, que eso veremos cómo acaba. También lo puedo tratar, porque de hecho es un tema muy interesante y del que no se habla tanto. Se habló hace 2 o 3 semanas, pero creo que se tendría que hablar más, porque las consecuencias políticas de eso son interesantes, ¿no? Creo que no beneficiarían a muchos que creen que les beneficiaría. Así que es interesante y puede que hable de ello en un futuro vídeo también. Pero bien, aquí estamos un poco para contar, ¿no? Esa Alianza Catalana, pues lo que contaba un poco,
tampoco, ¿no? Simplemente pues consiguió la alcaldía. Después, como todos sabéis, a partir de que ya ganó esas elecciones en Ripoll, Alianza Catalana se hizo muy conocido, las cosas como son, porque despuntó, ¿no? Aparte estamos en un momento, yo creo, que con el problema de la inmigración, por ejemplo, que está habiendo, bueno, diría en todo el mundo, pero particularmente en Cataluña, es un sentimiento generalizado. Si vives, por ejemplo, aquí, ¿no? Sentirás mucha gente pues harta con el tema de la no integración por parte de cierta inmigración, o gente que habla de una cierta inmigración descontrolada. Por tanto, en ese sentido, pues Alianza Catalana supo acoger, captar ese sentimiento, esa frustración de muchas partes de sus votantes, ya no solo en Ripoll, ¿no? Que en Ripoll viene afectado debido a que los que perpetraron, por ejemplo, el atentado de Barcelona y Cambrils del año 2017 eran de Ripoll. Eso afectó muchísimo en Ripoll a la sociedad y hizo, por ejemplo, que Urriols ganara en Ripoll, ya no solo en Ripoll, ¿no? Sino que después de las elecciones municipales, debido pues a este contexto que he mencionado, migratorio, ¿no? Donde cada vez fuerzas políticas con un mensaje más contundente en materia de migración se han ido alzando, ¿no? Se han ido alzando en popularidad, en votos, y en Cataluña, aparte de Vox, pues seguramente faltaba un partido de ámbito independentista o nacionalista catalán que aglutinara, ¿no? Podríamos decir, ese mensaje. Y ahí encontró su espacio Alianza Catalana, quien después de estas municipales le vino de anillo al dedo a Orriols para hacerse promocionar con muchas de sus medidas. También el gobierno de Esquerra se lo puso fácil, por ejemplo, multándola, ¿no? Por ciertos mensajes que ella hizo en redes, lo cual al final pues elevó más su popularidad, las cosas como son, y al final pues provocó que Urriols se diera más a conocer, ¿no? Y finalmente, como ya sabréis, porque esto no hace tanto, hubo finalmente, por la no aprobación de presupuestos del gobierno de Pere Aragonés, elecciones anticipadas en Cataluña en este pasado 2024, ¿no? Lo que ocasionó, pues evidentemente, nuevas elecciones, y Alianza Catalana optó por concurrir a estos comicios. Y ahí pues Urriols, no solo con el altavoz del ayuntamiento, digamos, de estar al frente de, pues bueno, de un ayuntamiento y de tener pues un altavoz público, sino de también captar muy bien por mensajes en redes, ¿no? Porque esto lo han hecho muy bien, de mensajes en redes, cierto discurso pues antimigratorio, digamos, por ejemplo, antiocupación o proseguridad, ¿no? Que otros partidos, a lo mejor también independentistas como Junts, no tenían, o no tenían de manera tan marcada, pues Urriols se abrió camino, ¿no? Porque muchos independentistas, y ya no solo independentistas, conviene aclarar, se sentían huérfanos de un partido así, ¿no? Porque es cierto que en Cataluña hay Vox, pero al final Vox es un partido de ámbito nacional con unas tesis muy centralizadoras que a muchos catalanes en Cataluña no les gusta, ¿no? Y al final, pues muchos catalanes, pese a que algunos de ellos no sean independentistas y todo, pues preferirán votar por Alianza Catalana debido a su posicionamiento nacionalista catalán, que no por Vox, ¿no? Que al final es un partido centralista. Entonces, por una parte, sectores de Alianza Catalana, bueno, sectores independentistas, perdón, encontraron en Alianza Catalana su partido, por lo cual una parte de votos de Junts pues se fue a Alianza Catalana, y por otra parte puede que un público que le daba igual el tema de independencia o que directamente pues no lo eran independentistas, pero optaron por Alianza Catalana probablemente al ver un mensaje más claro contra la inmigración, y al ser, como he dicho, un partido al final más pues no centralista, regional de Cataluña, ¿no? Porque pese a ser independentista, pues hay muchos catalanes que preferían, pues digamos, votar a un partido de ámbito regional, ¿no? Y con un mensaje más conciliador en Cataluña. Entonces, en este sentido, pues eso. Y bien, pues principalmente eso, ¿no? Y Alianza Catalana,
como he mencionado, pues supo aglutinar este voto, digamos, también debido al momento que está habiendo en Europa y el mundo relacionado con la seguridad, la inseguridad que se respira y el problema de la inmigración irregular, ¿no? Que pues no está controlada, no está habiendo un control eficaz, ¿no? Y más en Cataluña, donde en Cataluña pues es una de las comunidades autónomas que recibe más migrantes, por no decir la que más. Entonces, eso pues al final llamó la atención de mucha gente que optó, ¿no?, por Alianza Catalana debido a ese mensaje tan contundente contra la inmigración irregular, contra la ocupación, por ejemplo, y con mensajes a favor de la seguridad de manera muy contundente, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que perdieron Junts también un cierto voto, ¿no? Y también, pues, en cierta manera, otros partidos políticos de esta magnitud, ¿no? Y aquí, bueno, aquí lo que pasó al final, Alianza Catalana entró con 2 diputados, se quedó muy poco de obtener 2 más, uno por, bueno, de obtener 2, de hecho, por Barcelona, ¿no? Entraron pues Sílvia Orriols por Girona y otro diputado por Lleida, si no me equivoco. Y bueno, es un partido que sobre todo ha crecido, digamos, en el interior de Cataluña, ¿no? En lo que serían, pues bueno, las comarcas gironinas, también en Lleida, ¿no? Entonces es un partido que ha crecido sobre todo en el ámbito rural, ¿no? Puede que una parte de la población pues se sintiera abandonada, digamos, por los partidos tradicionales, tanto del Procés como por otros partidos, ¿no? Y bien, ante esta situación, pese a que pueda parecer un resultado pobre, obtener 2 diputados, ni mucho menos, ¿no? Porque hablamos de un partido al final sin representación que no fue a ningún debate, porque no, obviamente era un partido nuevo, nunca fue invitado a ningún debate en ningún medio de comunicación, ¿no? Oficial, digamos. Así que, pues, obviamente todo fue a través, digamos, de redes, de que se fue hablando de ese partido, pues, afuera de los medios de comunicación televisivos, que consiguió, ¿no?, llamar la atención de la gente. Y digo también que tiene mérito porque estamos viendo las tendencias actuales. Y es un partido que ha entrado con 2 diputados, que desde hoy ese partido ostenta todavía, a día de hoy, día 10 de febrero, la alcaldía de Ripoll. Por tanto, tiene un altavoz, Sílvia Orriols, para su gestión en Ripoll, ¿no? Además de eso, pues ya tiene 2 diputados en el Parlamento de Cataluña. Por tanto, tiene un altavoz aún mayor en el Parlamento, pues donde habla de, bueno, habla de sus políticas, se enfrenta con el gobierno de Salvador Illa, ¿no? Por tanto, tiene un altavoz grande para sus propuestas, ¿no? Un altavoz que antes no tenía, que a lo mejor cierto público que no utilizaba redes sociales y tal, pues no podía encontrar, ¿no? Entonces ahora sí lo tienen, porque, bueno, pues porque tiene representación al Parlamento de Cataluña, ¿no? Y es importante esto porque Alianza Catalana no parezca que vaya a desfallecer o vaya a perder apoyo, es todo lo contrario. De hecho, a día de hoy, esto lo comenté en mi anterior vídeo de Junts, uno de los primeros que hice en este canal, donde también hablé por encima un poco de Alianza Catalana, y esto es bien cierto. Alianza Catalana a día de hoy parece el partido líder de la oposición, por un motivo principalmente, ¿no? Porque Puigdemont, quien en teoría es el líder de la oposición en Cataluña, se encuentra en Bélgica y pese a que tenga el escaño en el Parlamento de Cataluña, claro, no estar presencialmente en Cataluña y no ejercer, pues, como diputado, digamos, ¿no? Presencialmente, pues no parece que sea Junts ni que haya un líder, ¿no?, efectivo. Sí que, bueno, está Albert Batet como portavoz parlamentario, pero no da esa sensación. Todo el mundo sabe que Albert Batet no es realmente el líder de la oposición, ¿no? De hecho, Junts, para empeorar a mi punto de vista todavía más las cosas con esto, no designó oficialmente a nadie como líder de la oposición, ¿no?, dejándolo vacante, pues seguramente a la vuelta de Puigdemont, lo cual hace también que dentro
de Junts y de este lío interno que tienen, pues no haya ninguna figura como tal en el mismo Parlamento que sea el líder de la oposición, ¿no? Entonces, claro, das un poco de rienda suelta a que otras formaciones políticas que también están en la oposición se adueñen de la que tendría que ser tu función, tu figura, la de líder como partido político de la oposición y de ser el líder de una oposición a un gobierno socialista, ¿no? Y hace que otros se adueñen pues de esa función de oposición. Y con todo este lío interno que tiene Junts, ¿no? Debido pues seguramente a que Puigdemont se le aplica la amnistía y pueda volver a Cataluña y ejercer ya sus derechos como diputado, digamos, a la vista de todo esto está Alianza Catalana, que ha sabido aprovechar muy bien todo el lío interno de Junts y bueno, ejercer una oposición en base a materia pues sobre todo migratoria, sobre todo pues en lo que concierne a lingüística, ¿no? Y en muchas otras materias que la verdad pues a día de hoy solo hace falta ver, yo creo, muchísimas personas en redes sociales que al final los discursos, por ejemplo, de Sílvia Orriols contra ella, pues son más vistos que a lo mejor que alguno de Albert Batet, ¿no? Que en teoría, pues bueno, es el portavoz del partido líder opositor. Entonces, Sílvia Orriols, con sus propuestas, se ha ido abriendo terreno y eso, por ejemplo, a Junts le ha supuesto pues un problema, ¿no? Como ya hemos visto que ahora Junts con el tema migratorio se ha puesto más duro en el Congreso, ¿no? Exigiendo ya competencias, exigiendo todavía pues bueno, que el reparto de migrantes no le concierne a Cataluña, porque sabe que tiene un competidor a su derecha, que es Alianza Catalana, que el discurso es mucho más duro en cuanto a este tema y sabe que si ellos no actúan, o sea, si Junts no actúa, pues Alianza Catalana se los va a comer por la derecha, ¿no? Entonces, aquí viene probablemente lo que pondrá en el título del vídeo, si Alianza Catalana conseguirá ser determinante, viendo cada vez que tiene más protagonismo debido a que no hay una oposición real y que ellos están adueñándose de esa oposición que tendría a hacer Junts, pues parece que Alianza Catalana está en el alza, ¿no? Y no parece que esa alza de momento vaya a disminuir. Por tanto, probablemente en unos años, cuando haya elecciones, los resultados electorales de Alianza serán más positivos que obviamente que los que hubo, ¿no? El pasado año, en 2024. Entonces, seguramente será un partido político que tenga futuro dentro del espectro político catalán, no tanto por el tema independencia, pese a que hablen mucho a veces de independencia o se definan como independentistas, que obviamente lo son, al final no es su tema estrella. Como he dicho, hay mucha gente que los votó, que no es independentista y que los votó, por ejemplo, por sus propuestas de inmigración. Por tanto, eso es interesante remarcarlo, ¿no? Y se pueden hacer un nombre y obtener diputados justamente por eso, porque hay mucha gente no independentista que les ha votado también. De hecho, salió una encuesta que decía que un 40% de votantes de Alianza Catalana eran no independentistas, ¿no? Entonces, esto es importante también aclararlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un partido que acaba de prácticamente nacer, un partido que hace meses, no hace ni un año, que tiene representación en el Parlamento de Cataluña, pero viendo las tendencias actuales, yo si fuera Junts estaría preocupado, la verdad, estaría preocupado en ese sentido y trabajaría mucho más el tema de los discursos, el tema, por ejemplo, de ser ya no más contundente con la inmigración, sino con otro tipo de temas como la seguridad, a veces con el discurso, pues, que le llaman políticas woke, ¿no? Las políticas, podríamos decir, de igualdad, un poco todo este tipo de discurso woke también, que Alianza Catalana, pues, lo combate mucho y Junts tiene que ser precavido en eso y hacerlo bien, porque si no, Alianza Catalana les puede comer mucho terreno y en un futuro, pues, hacerles daño, ¿no? Entonces, como conclusión, creo que sí, es un partido que va a ser determinante en los próximos años, no sé hasta qué punto, pero sí que viendo encuestas últimamente creo que podría llegar a ser pues cuarta fuerza política en unos años, ¿no? Si se le da
pues si sigue en este ritmo y se le da el tiempo necesario, viendo el alza que están llevando, ¿no? Y es un partido que, ya os digo, al final está en el alza porque sabe conectar muy bien con los sentimientos de muchos catalanes que se han visto abandonados durante muchísimos años y sin un partido que realmente les represente, ¿no? Ha sabido canalizar con la frustración de muchísimos de ellos y muchos, pese a que seguramente no compren el ideario de todo el partido, como he repetido a lo largo de este vídeo, la votarán por un tema u otro, ¿no? Entonces, esto juega mucho a su favor. Y bueno, hasta aquí este vídeo. La verdad, haré más vídeos hablando sobre Cataluña, hablando sobre Alianza Catalana en concreto. Esto ha sido un poco su historia, un poco de manera resumida también. Ya me entendéis, sus resultados electorales, la situación en la que está ahora. Lo mejor en otro vídeo puedo profundizar más, analizando ciertas cosas. Cómo se definen en otro tipo de aspectos, por ejemplo, en conflictos internacionales, que es más complicado, o como he dicho, de la moción de censura a Ripoll, ¿no? Porque ya no por Ripoll, sino porque esto también pasó en Badalona y vimos que el experimento no fue tan bien como algunos pensaban y creo que sería interesante de analizar. Así que, bueno, si os ha gustado este vídeo, dadle like, suscribiros y darle apoyo para más vídeos así, porque siempre se agradece, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión y adiós.